pródigo. Era el cuarto domingo de Cuaresma. La lectura del Evangelio de ese día de la misa, era la bonita y entrañable narración del muchacho que le pidió a su papá la herencia, y se marchó de la casa. Mientras se leía el Evangelio en la iglesia, Pedrito, que ya empezaba a estar preguntón, estaba muy atento y se iba imaginando toda la historia que se iba contando. Por su cabeza pasaba la idea de un hijo grosero y respondón con su papá. De seguro, que el papá lo regañaba porque no quería hacer nada, ni hacer los mandados a la panadería, ni recoger las hojas de las matas en el patio, o hacer las tareas del colegio. Tal vez, el muchacho se portaba mal, y el papá se molestaba mucho por eso. ¿Para qué quiere tener dinero, el hijo?, se estaba preguntando Pedrito, mientras el párroco iba leyendo la parábola. Todos los presentes dijeron, «Gloria a ti, Señor, Jesús», cuando el padre terminó de leer el Evangelio. Y todos se sentaron para escuchar lo que iba a decir el párroco en relación a tan bellísima página de las Sagradas Escrituras. El hijo menor iba en contra de la tradición judía, iba diciendo, entonces, el párroco, pues no era normal que un hijo le pidiera por adelantado la herencia a su padre. Eso significaba renegar del apellido del padre, y renunciar a toda conexión familiar. Pedrito estaba atento y sus pensamientos se estaban ocupando, en que con toda seguridad, el hijo menor de aquel señor, era un muchacho malcriado. Y, que en parte, si era malcriado, el propio papá tenía la culpa, porque como se malcría a un muchacho. Se preguntaba, con, o sin razón, era su propio cuestionamiento, y sin quererlo y no sabiéndolo, Pedrito estaba ahondando sobre cosas fundamentales en una familia, con sentido de autoridad y respeto. ¿Por qué el papá le decía que no, y que no fuera grosero? Se preguntaba. ¿Por qué el papá se tenía que dejar dominar por ese muchacho? Porque el mismo papá no podía, ni callar, ni mandar al muchacho, y si lo mandaba, no le hacía caso, se respondía el mismo Pedrito en su diálogo consigo mismo. Por eso mismo, era que el muchacho le dijo al papá que le diera la herencia, porque él se iba. Ya estaba acostumbrado a hacer lo que quería, y el papá, pues no lo podía ni dominar, ni controlar. ¿Y por qué no lo acusaba? Pero, ¿con quién lo iba a acusar? Si él mismo era el papá, lo podría acusar con el abuelo. A lo mejor, si le hacía caso al abuelo. Y, Pedrito, sin saberlo, estaba inmerso en la norma aparecida en el libro de Deuteronomio, que dice, si un hombre tiene un hijo rebelde y díscolo, que no escucha la voz de su padre ni la voz de su madre, y que, castigado por ellos, no por eso les escucha, su padre y su madre le agarrarán y le llevarán afuera donde los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar. Dirán a los ancianos de su ciudad, este hijo nuestro es rebelde y díscolo, y no nos escucha, es un libertino y un borracho. Y todos los hombres de su ciudad le apedrearán hasta que muera. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti, y todo Israel, al saberlo, temerá de ti. 212, 18, 21, Eclesiástico 30, 7, 13. Claro, que Pedrito no lo sabía. Por eso era que el papá no podía hacer nada con su hijo que era malcriado, seguía Pedrito en sus pensamientos profundos. Porque tenía que acusarlo, seguía embelesado el nieto mayor de mamá Carmen. Y si lo acusaba, iban a matar al hijo. Pedrito andaba por caminos poco comunes. También en el libro del Eclesiástico se decía que si no se castigaba al hijo, en su momento, le traería dolores de cabeza. El párroco estaba hablando que el hijo menor se había ido, y que después había regresado, y toda esa historia de ternura. Pero, Pedrito, pensaba, por el contrario, que el muchacho era mala conducta. Además, no se fue sino a gastar el dinero, y no trabajó por su propia cuenta, y cuando se le acabó todo, se regresó. Claro, porque sabía que el papá no lo podía denunciar. Y venía a querer gastar el dinero del otro hermano, que se había puesto muy molesto porque regresaba. Pedrito en su pensamiento se atrevía a tener sus propias ideas. Le daba miedo contársela a la abuela mamá Carmen. Tal vez, lo iba a regañar. O, quizás, la abuela, lo hubiera entendido. Y, si le decía eso a la catequista, a lo mejor, no haría, entonces, la primera comunión, ni la confirmación.
Pedrito estaba empezando a ser preguntón. Tal vez, eso le traería algunas incomprensiones. ¿Qué edad tendría el hijo menor? Se preguntaba, igualmente, Pedrito. Tendría edad para que no lo regañaran. Jesús tenía 12 años cuando se perdió en el templo, se decía Pedrito, pero Jesús le hizo caso a su papá y a su mamá y se regresó con ellos, y no se volvió a perder más, como esa vez que se quedó en el templo, y la Virgen y San José andaban todos asustados porque se había perdido el niño Jesús. Juancito se estaba quedando dormido. El párroco exponía las razones del padre rico en misericordia, que había salido a recibir al hijo que se había ido, y que salía a conversar con el hijo mayor para que entrara a la fiesta. Eran dos comportamientos distintos, de los dos hijos, y una constante, por parte del padre de la historia de la parábola. Y, en el caso de Juancito y Pedrito, también, uno luchaba por no dormirse, y apenas, mantenía los ojos abiertos, y el otro, tenía los ojos demasiado abiertos para su edad, y se aventuraba por mundos poco usuales, hasta para gente grande. Fin del capítulo 10. Capítulo 11. Una noticia y fin del cuento. En los últimos días, no acompañaban a mamá Carmen, ni Pedrito ni Juancito. Hola, señora Carmen. Saludaban algunas señoras, como de costumbre, a la abuela, en las tardes de esos días. Y, entraban en conversaciones en las que hablaban de esto y de aquello, de los dolores de artritis, de las noticias de las familias de aquí y de allá. ¿Y qué hay de la vida de Juancito?, preguntó la catequista esa tarde, pues el muchachito no había asistido a la catequesis, y su manera de reír hacía sentir su ausencia. Creo que ya no vendrá más, dijo mamá Carmen, pero la catequista no había escuchado bien la respuesta, y siguió borrando el pizarrón y limpiando el salón de clases, para dejarlo impecables para la siguiente actividad del grupo del otro día, que vendría a las clases, según el orden y cronograma, y según su propio proceso de formación, que era el mismo, pero en etapas diferentes, por ser distintas las edades de los niños y organizados en grupos distintos. Maestra, dijo uno de los niños que ayudaba a organizar las sillas para dejarlas en orden, mientras otros ayudaban en la pulcritud y limpieza de las instalaciones. Quien llamaba a la maestra, era una niña de ojos saltarines y de cabello recogido en forma de crinejas, que le colgaban en ambos hombros. La niña había escuchado lo que decía mamá Carmen, y al llamar la atención de la catequista, buscaba que ésta se percatara de la información transmitida. Rebeca, recoge bien las sillas, dijo la catequista a la niña, asegurándose que la limpieza y el orden fueran bien dirigidos y controlados. Pero, maestra, volvió a decir la niña, no dando mucha oportunidad de ser atendida en su solicitud. La catequista ya estaba enterada de la noticia que mamá Carmen le comunicaba, y había hecho ademán de no haber escuchado. Ya los padres de Juancito habían comunicado que se estaba en trámites de viajar al extranjero, y ya habían solicitado la constancia de la organización de la catequesis de la parroquia, de estar participando en la formación inicial cristiana. Ya habían solicitado sus respectivas fe de bautismo, tanto de Juancito, como la de Pedrito. Todo estaba a punto de finiquitar y de ejecutar. Todo estaba andando. Los demás niños no lo sabían. Si lo sabían la coordinadora, la catequista, el propio párroco, y los propios Juancito y Pedrito, y la familia. Se supone que María, la de la esquina, no lo sabía. Ya preguntaría por ellos un domingo, al darse cuenta que sus empanadas no se habrían vendido todas, o, tal vez, porque le haría falta sus travesuras y carcajadas, después de la Eucaristía de los domingos, donde había comenzado todo. Y, como es lógico, donde termina todo. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.